A principios del siglo IV a.C., Egipto se encontraba en una encrucijada. Después de siglos de esplendor bajo los faraones, el país se enfrentaba al dominio de potencias extranjeras. Asirios y persas habían dejado su huella, pero la llegada de los persas fue un golpe duro para la nación. Egipto, una tierra rica en cultura y recursos, había caído bajo el yugo de una dinastía que no comprendía completamente sus creencias y tradiciones. El pueblo egipcio estaba, por tanto, dividido. Algunos resentían la ocupación persa, mientras otros, quizás por conveniencia, aceptaban la nueva autoridad. A pesar de esto, el espíritu egipcio seguía vivo, alimentado por dioses antiguos y ritos que perduraban a lo largo del tiempo. Era en este contexto de descontento y anhelos de libertad que un joven rey macedonio, Alejandro Magno, comenzaba a forjar su leyenda. Con tropas leales y una ambición desmedida, se preparaba para emprender una campaña que cambiaría no solo su destino, sino también el de Egipto, un antiguo bastión de sabiduría y poder que pronto conocería un nuevo amanecer bajo su mando. Alejandro Magno, nacido en el 356 a.C. en Pella, capital del reino de Macedonia, tuvo un ascenso meteórico que asombró a sus contemporáneos. Hijo del rey Filipo II, desde joven mostró una ambición y un talento militar excepcionales, educación que recibió de la mano de Aristóteles, uno de los grandes pensadores de la época. A sus 20 años, tras la muerte de su padre, Alejandro heredó un imperio en expansión, pero también una misión: unir y pacificar las ciudades griegas. Su ingenio táctico fue fundamental, logrando victorias espectaculares que le permitieron consolidar su poder. Sin embargo, su mirada no se detuvo en Grecia, su ambición lo llevó a soñar con un imperio que abarcase vastas tierras. La guerra contra los persas se convirtió en su principal objetivo. Con un ejército leal y bien entrenado, Alejandro se lanzó en una serie de conquistas que lo llevarían a convertirse en uno de los conquistadores más célebres de la historia. La idea de liberar Egipto del dominio persa y restablecer la grandeza de esta antigua civilización resonaba profundamente en su corazón, y era en este contexto donde su leyenda comenzaba a cobrar vida, marcando el camino hacia su histórica conquista en 332 a.C. Alejandro Magno tenía varios motivos que lo impulsaban hacia la conquista de Egipto, y cada uno de ellos era un reflejo de su ambición desmedida y su deseo de forjar un imperio que brillara con luz propia. En primer lugar, estaba la política. Liberar a Egipto del dominio persa no solo lo presentaría como un salvador ante los egipcios, sino que también le ofrecería un valioso aliado en su lucha contra el imperio persa. En segundo lugar, Egipto era un gran centro de riqueza y conocimientos. Acoger sus recursos significaba fortalecer su ejército y su imperialismo cultural. Además, Alejandro había sido educado en la filosofía y en la historia de las grandes civilizaciones, y Egipto representaba una cuna de sabiduría. Conquistarla significaba unirse a esa rica tradición. Finalmente, había un componente personal y simbólico en su deseo de consolidar su poder. Soñaba con ser reconocido no solo como rey, sino como faraón, un título que vinculaba su legado al de los dioses egipcios. Así, cada paso hacia Egipto no solo era una estrategia militar, sino también un acto cargado de significado y proyección histórica. La ruta de Alejandro Magno hacia Egipto fue un viaje repleto de desafíos y estrategias cuidadosas. Tras unificar a sus tropas y dejar atrás las tierras griegas, Alejandro avanzó hacia el sur, cruzando la región de Fenicia, donde se enfrentó a la poderosa ciudad de Tiro. Esta fue solo una de las escalas que marcarían su camino. Durante su avance, no solo luchaba contra el enemigo persa, sino que también debía ganar la lealtad de las ciudades que encontraba a su paso. Cada paso que daba estaba cargado de una intencionalidad estratégica. Sus movimientos tenían como objetivo evidenciar su fuerza militar y su deseo de liberar a Egipto de su opresor. La travesía no era solo física, sino también simbólica, ya que Alejandro estaba construyendo su imagen como el rey que traería la salvación a una nación sufriente. Finalmente,
Atravesando el desierto y encontrando caminos difíciles, su ejército llegó a las cercanías de Egipto, donde el eco de un antiguo pasado lo esperaba. Así, el cruce hacia el país de los faraones no solo representaba una conquista más en su carrera, sino la posibilidad de hacerse un lugar en la historia, forjando un vínculo inquebrantable con una tierra que había soñado conquistar. La batalla de Pelusio, que tuvo lugar en 332 a.C., marcó el inicio del dominio de Alejandro Magno sobre Egipto, y fue un encuentro decisivo que se desarrolló en un ambiente de tensiones acumuladas. Los persas, quienes habían mantenido el control sobre Egipto, estaban decididos a proteger sus territorios frente a la audaz entrada de Alejandro. Sin embargo, la superioridad estratégica y la táctica de su ejército macedonio jugaron un papel fundamental. En un terreno abierto y árido, con el calor abrasador del desierto como testigo, Alejandro desplegó sus fuerzas con gran precisión. Los egipcios, impactados por la fama y el carisma del joven conquistador, vieron en él una figura que podía devolverles su autonomía. Al sonar los clarines de batalla, los macedonios avanzaron con una tenacidad que desbordaba confianza, mientras que el enemigo persa, un tanto desorganizado y dividido, no logró coordinarse efectivamente. La batalla no solo fue una muestra de fuerza militar, sino también un proceso simbólico de liberación para los egipcios. Al final del día, los ecos de Pelusio resonaron como una clara señal de cambio, dejando atrás un periodo de oscuridad y abriendo paso a la llegada de un nuevo rey que pretendía escribir su nombre en la historia de Egipto. La entrada triunfante de Alejandro Magno en Egipto fue un momento de gran celebración y simbolismo. Tras la victoria en Pelusio, rodeado de su valeroso ejército, Alejandro hizo su entrada a la histórica tierra de los faraones. Las calles estaban adornadas con flores y los egipcios, aliviados por la caída del dominio persa, salieron a recibirlo en masa. Se respiraba un aire de esperanza. El joven conquistador que venía del norte era visto como un salvador que restauraría la gloria perdida de Egipto. A medida que avanzaba por las calles de la ciudad, los gritos de júbilo y las ofrendas de los habitantes resonaban en el aire, creando un ambiente casi festivo. Alejandro, consciente del poder simbólico de este momento, se presentó como el líder que traería la justicia y la prosperidad a esta antigua civilización. Su imagen de rey no solo se consolidaba ante sus propias tropas, sino también ante un pueblo que anhelaba un cambio. Desbordado por la admiración y el respeto que suscita, vio en su nueva posición la oportunidad de fusionar su legado con el de los dioses egipcios, y así, la historia de Alejandro en Egipto empezaba a escribirse. Alejandro Magno no solo contemplaba la conquista de Egipto como un triunfo militar, sino también como una puerta abierta a nuevas oportunidades estratégicas. Las ciudades clave que el joven rey se propuso conquistar no eran meros espacios geográficos, eran centros neurálgicos de cultura, economía y poder. Por ejemplo, Menfis, antigua capital del país, no solo representaba un símbolo de la grandeza de Egipto, sino que también era crucial para controlar el comercio y las comunicaciones dentro del país. Mientras tanto, ciudades como Tebas y Alejandría, que pronto recibiría su nombre, se erguían como bastiones de sabiduría y conocimiento. Controlar estas urbes significaba asegurar un flujo constante de recursos y reclutas para su ejército, pero también ganarse el favor del pueblo, que anhelaba la restauración de su antiguo esplendor. Alejandro sabía que al dominar estas ciudades, podía cimentar su legado no solo como un conquistador, sino como un restaurador de la civilización egipcia. Así, cada conquista se volvía un paso hacia la consolidación de su imperio, donde el eco de los antiguos dioses comenzaba a entrelazarse con el nuevo rey macedonio que comenzaba a escribir su propia historia en estas tierras míticas. La fundación de Alejandría por parte de Alejandro Magno en 331 a.C. fue un acto que resonó profundamente en la historia, marcando el inicio de una nueva era en Egipto. Este lugar no solo fue concebido como una ciudad, sino como un símbolo de la unión entre las culturas griega y egipcia. Alejandro, al situar la ciudad junto al Mediterráneo, pensaba en un puerto que facilitaría el comercio y la expansión de su imperio.
La elección del nombre, Alejandría, no fue casual, él mismo quería dejar una huella imborrable en la tierra de los faraones. La ciudad rápidamente se convirtió en un centro de conocimiento y cultura, albergando una famosa biblioteca donde sabios de diversas partes del mundo se reunían para estudiar y aprender. Además, sus calles fueron diseñadas con una planificación urbana avanzada para la época, incorporando monumentos y templos que testimoniaban la grandeza tanto de la civilización egipcia como de la macedonia. Este acto de fundación no solo respondió a una estrategia militar y política, sino que también mostró la ambición de Alejandro por trascender, convirtiéndose en un nuevo faraón que no solo conquistaba, sino que también construía y transformaba. Así, Alejandría no solo fue una ciudad, se convirtió en un legado eterno que aún hoy resuena en la conciencia colectiva. Las relaciones de Alejandro Magno con los sacerdotes y la religión egipcia fueron fundamentales para su éxito en la conquista de Egipto. Comprendía que el antiguo pueblo de los faraones veneraba a sus dioses y que la religión era un pilar esencial de la identidad egipcia. Desde el principio, se mostró respetuoso con sus tradiciones. Al entrar en Egipto, hizo esfuerzos significativos por presentarse como un salvador, incluso llegando a hacerse pasar por el hijo del dios Amón. Este acto no solo fue un golpe maestro en términos de propaganda, sino que también le ganó la lealtad de una clase sacerdotal muy influyente. Los sacerdotes veían en Alejandro una oportunidad para colaborar y recuperar parte del poder perdido durante la ocupación persa. Así, comenzaron a trabajar con él, legitimando su gobierno y ayudándole a preservar el orden religioso. Pero su enfoque no se limitó a una mera estrategia política. Alejandro comenzó a restaurar templos y ritos que habían estado en declive, mostrando que su ambición de gobernar Egipto iba más allá de la conquista militar. Con esta alianza, logró una fusión única de culturas, donde el antiguo simbolismo egipcio se entrelazaba con la nueva era helenística que él traía consigo. En este escenario, Alejandro no solo era un conquistador, sino un renovador que trataba de unir lo mejor de ambos mundos. El legado de Alejandro Magno en Egipto es un brillante ejemplo de cómo un conquistador puede transformar una cultura. Al establecerse en esta tierra ancestral, no solo dejó una impronta política, sino que también creó un puente cultural entre Grecia y Egipto. Su fundación de Alejandría se erigió como un símbolo de esta fusión, convirtiéndose rápidamente en un centro de conocimiento y comercio que atrajo a sabios de todas partes. Pero su legado no se limitó a la arquitectura. Alejandro también restauró templos y promovió los cultos locales, lo que le permitió ser visto como faraón en lugar de mero conquistador. Este respeto hacia las tradiciones egipcias y su deseo de amalgamar las culturas crearon un entorno donde las ideas helenísticas se entrelazaron con la rica herencia egipcia. Con el tiempo, esta sinergia permitió que ambas culturas florecieran juntas, dando origen a un nuevo mundo. La figura de Alejandro, quien pasó de ser un joven rey a un venerado renovador, muestra cómo la conquista puede ir más allá de la espada, puede ser una forma de creación y unidad, dejando un legado que perdura en las páginas de la historia. Así, Alejandro Magno no solo cambió Egipto, lo reimaginó y lo elevó en la historia de la humanidad. La conquista de Egipto por Alejandro Magno es un capítulo fascinante que va más allá del simple dominio militar, es una historia de transformación cultural que resuena hasta nuestros días. Alejandro no llegó solo como un conquistador, sino como un renovador que entendió la importancia de integrar su imperio al rico legado egipcio. A través de su respeto por las tradiciones, la restauración de templos y su colaboración con los sacerdotes locales, logró forjar un vínculo genuino con el pueblo egipcio. Esto se vio reflejado en la fundación de Alejandría, un faro de conocimiento y comercio que conectó a Oriente y Occidente. Surcando los ecos de un antiguo esplendor, Alejandro dejó una impronta indeleble, no solo como rey, sino como figura emblemática que deseaba construir puentes, no muros. Así, su campaña no solo liberó a Egipto del dominio persa, sino que también sentó las bases para un nuevo renacer cultural donde las ideas griegas y egipcias pudieran entrelazarse, dando paso a un floreciente periodo helenístico.
Este legado duradero nos recuerda que la verdadera grandeza de un conquistador no se mide solo por las batallas ganadas, sino por las culturas que logra entrelazar y elevar en el camino.